y bienvenidos una vez más aquí a TV Noticias, edición de mediodía. Les saluda Cindy Regidor. Muy buenas tardes, Arnulfo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En esta ocasión especial, Cindy, porque el día de hoy prácticamente se ha conocido un fallo histórico, un fallo que deja muy bien parada a nuestra amada y querida Nicaragua y que hoy se comenta en todo el mundo, en las redes sociales, en toda Colombia, porque acordémonos que este fallo tenía que ver entre la frontera marítima nicaragüense y colombiana. Hoy se conoce este fallo. Hemos recuperado un espacio marítimo importantísimo, así lo dijo el embajador nicaragüense en Holanda, Carlos José Argüello. Tenemos una sentencia salomónica, así le han dicho muchas personas. En Nicaragua se celebra después de tantos años de este diferendo, pues finalmente hay una resolución definitiva e inapelable. Tenemos aquí en estudio un invitado para continuar hablando del tema acerca de las pretensiones de Colombia y acerca de lo que finalmente dictó la Corte Internacional de Justicia, Arnulfo. Así es, tenemos como invitado especial en este mediodía a el doctor Mauricio Erdocia, experto en Derecho Internacional, quien compartió con nosotros el día de hoy, doctor, esta sentencia importante desde las 8 de la mañana, casi prácticamente hora y media. Tardó en dársele lectura a esta sentencia, ya con la cabeza, como decimos en el país nicaragüense, más fría y ya con detalles de lo que se ha conocido el día de hoy, doctor. ¿Qué podemos explicarle a los nicaragüenses de qué se ganó o qué se perdió, si se perdió algo? Bueno, a mí me parece en primer lugar que hay que rescatar el hecho de enorme trascendencia para Nicaragua, es que esta sentencia nos ha permitido romper el encerramiento en el Meridiano 82. Esa era la batalla fundamental que Nicaragua ha venido librando en las últimas décadas. Desde 1969, cuando Colombia le anuncia a Nicaragua que hay un límite impuesto arbitrariamente por ella en el Meridiano 82 a 66.1 millas náuticas de la costa de Nicaragua, privándole de las 200 millas de zona económica exclusiva y plataforma continental, por lo menos Nicaragua ha venido trabajando para la recuperación de estos espacios. Lo que pasa es que Colombia también tejió una red de tratados para tratar de legitimar el Meridiano 82. Primero fue el Tratado Fernández-Facio en 1977 con Costa Rica y posteriormente el Tratado Ramírez-López del 2 de agosto de 1986 con Colombia, con Honduras, para tratar de amarrar precisamente los extremos de ese meridiano. Hoy toda esa estrategia se vino al suelo. Es una gran victoria sin duda alguna para Nicaragua desde el punto de vista de que rompemos ese encerramiento forzado y logramos la recuperación de nuestra zona económica exclusiva y de nuestra plataforma continental plenamente al norte y al sur. Y eso es realmente un motivo de gran satisfacción. Al inicio de la lectura de la sentencia, doctor, escuchábamos que todo prácticamente iba en contra de Nicaragua, pero lo que sí, en el transcurso de esa lectura, lo que observábamos prácticamente es que se estaba definiendo de que las islas, todo lo que se estaba definiendo en cuanto a islas, prácticamente la soberanía se la estaba dando a Colombia. No así, más adelante cuando ya se definió, en este caso, lo que es la frontera marítima, que en todo caso es lo que estaba reclamando Nicaragua, que se definiera, pues todo vino abajo en contra de Colombia y prácticamente una victoria rotunda, como usted lo señala. Así es, y esa es una anécdota que la historia va a rescatar, porque yo recibí muchísimas entradas de correo cuando la Corte estaba explicando las fases, ¿verdad?, del proceso de delimitación, porque son fases, ¿verdad? La primera fase, la segunda fase. La segunda fase, por supuesto, era muy negativa para Nicaragua porque era la aplicación de las reglas de la equidistancia. ¿En algún momento Nicaragua esperaba tener soberanía sobre estos cayos? Bueno, Nicaragua demandó la soberanía sobre los cayos de Roncador, Serrana y Quitasueño. Lo que sucede es que ya Nicaragua tenía pocas perspectivas internas en el juicio crítico que se hace al interior del país, porque el Tratado Bárcenas-Meneses de Guerra de 1928, firmado en tiempos de Adolfo Díaz y ratificado en tiempos del presidente Moncada, había establecido que la soberanía sobre esos cayos estaba en disputa entre Colombia y los Estados Unidos, es decir, no aparecía Nicaragua. Entonces, nosotros teníamos que llevar adelante la posición de Nicaragua con ese lastre del Tratado de 1928 y con, por supuesto, la interpretación que después le da Colombia. De ahí que nosotros nos hayamos fijado
el redimensionamiento del diferendo. Nosotros no estábamos peleando, lo dijimos en múltiples oportunidades, 44 kilómetros cuadrados de islas y cayos. Estábamos peleando por la recuperación de la otra Nicaragua en el mar, de la casa de Nicaragua en el mar, que es lo que realmente aquí se ha recuperado. Siempre fue más importante la parte de recuperar esa zona marítima, más que los cayos. Por entonces. supuesto, porque nuestros abogados y nosotros inclusive, debe haber gente que recuerda, cuando nosotros estuvimos, por ejemplo, en Cancillería en los años 90, hablamos con los directores de medios y les explicamos claramente que las posibilidades sobre las islas eran muy pocas. Okay, doctor, vámonos a la parte gráfica de lo que nos lleva el día de hoy a este triunfo de Nicaragua. La parte gráfica es ¿qué pretendía Colombia? ¿Qué pretendía Nicaragua? Creo que tenemos ya en breves segundos la imagen para que usted nos explique esa parte y realmente cómo quedaría este nuevo mapa. Pues un mapa en donde el mar de Colombia prácticamente pasa a manos de los nicaragüenses, pasa a territorio nicaragüense. Entonces que nos explique esa parte, por favor, doctor. Sí, aquí estamos viendo ya la pretensión colombiana. Es el meridiano 82, la pretensión de Colombia original en 1969, y posteriormente Colombia hace una revisión de ese trazado del meridiano 82 y lo lanza todavía al oeste del meridiano 82. Esto se transformó en una nueva recomposición que hace retroceder este planteamiento de Colombia del meridiano 82 al meridiano 79.5. Entonces tal vez podemos ver la siguiente gráfica para que apreciemos en su magnitud este traslado de los derechos de Nicaragua, que Colombia pretendía encerrar aquí a Nicaragua en el meridiano 82 y pasa 2 cuadrantes y medio al meridiano 79, ¿verdad? En una proporción realmente extraordinaria. Esto significa que el mapa de Colombia va a cambiar y pasar la frontera de aquí a aquí, ¿verdad? Con lo que llamamos la herradura otorgada a Nicaragua, a Colombia para el ejercicio de los derechos de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Entonces estamos hablando de la recuperación de enormes riquezas, ¿verdad?, de nuestra zona económica exclusiva y de nuestra plataforma continental. Ahora, una vez se han enclavado esas dos islas, en este caso Serranía y Quitasueño, ¿cómo va a ser esa parte, doctor? ¿Cómo va a estar esa relación entre Nicaragua o el control entre Nicaragua y Colombia? Es decir, ¿cómo hacer para que los colombianos circulen por esas aguas, o qué van a hacer los colombianos para circular por esas aguas, y si los buques de guerra que mantiene Colombia van a poder circular libremente por esas aguas que tiene soberanía Nicaragua a partir de ahora? Bueno. Y observamos esas dos islas que están en la parte de arriba, que están enclavadas, como se le llama. Claro. La Corte hizo un ordenamiento realmente magistral, porque le dio entre el punto A y el punto B una entrada a Colombia para sus territorios adjudicados en relación con las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Es decir, el punto A y B sirve de entrada a Colombia para estos territorios. Y por supuesto, en las zonas económicas exclusivas de los países hay derecho de paso, siempre y cuando no se ejerciten derechos de pesca, siempre y cuando no se altere el orden y la seguridad pública de los estados o se realicen actividades que están reservadas al soberano, como la exploración de sus recursos naturales, en este caso de los hidrocarburos. Pero ¿cómo queda entonces el asunto de la pesca? Escuchábamos voces bastante alarmistas de parte de los medios de televisión colombianos, donde señalaban de que al menos los isleños, que son los que se benefician de este recurso marítimo como es la pesca, ¿cómo van a hacer ahora? Es decir, ¿tienen que pedirle permiso a Nicaragua en qué área para poder ejercer esa actividad económica a partir de ahora? Sí, en este caso los isleños solamente de las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, solo podrán pescar en la zona definida por la Corte a la que estoy haciendo referencia en este momento. Únicamente aquí podrán ejercer ellos legítimamente sus derechos a las pesquerías en esta zona económica exclusiva de ellos, e inclusive los aspectos relacionados con la exploración y la explotación. Todo el resto de las aguas que no sean las 12 millas de Serrana y de Quitasueño
le corresponde el ejercicio de la actividad económica única y exclusivamente a Nicaragua. Esto significa que Nicaragua no podrá pescar aquí, en esta zona, y Colombia no podrá pescar en esta zona. Hay una preocupación de parte de los pescadores nicaragüenses. A ver, ¿hasta dónde pueden llegar ellos a partir de ahora? ¿Es una sentencia que se comienza a aplicar a partir de hoy, a partir de su lectura, doctor? Sí, esto es importante destacarlo. Como desde el año 2007 las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que son las más pobladas, cerca de 80.000 habitantes, ¿verdad?, con una gran actividad económica, se le habían adjudicado a Colombia. Entonces la fase traumática de ejecución del fallo habría sido si estas islas hubieran sido adjudicadas a Nicaragua, ¿verdad? Pero en este caso no hay ningún proceso traumático. Simple y sencillamente, embarcaciones que están pescando de Colombia en estas zonas adjudicadas a Nicaragua deben retirarse. Embarcaciones de guerra que están aquí deben retirarse también. Estas aguas le pertenecen absolutamente a Nicaragua y yo creo que cada quien tiene bien definidas ya sus respectivas jurisdicciones para el ejercicio de todos sus derechos. A partir de hoy, doctor. A partir de hoy. Desde ayer se hablaba de la posibilidad de que Colombia no acatara el fallo. El fallo es inapelable, es definitivo. ¿Qué sucedería si Colombia decide no tomarlo? ¿Y existe esa posibilidad real? No, yo creo que ningún Estado puede colocarse al margen del derecho internacional. La sumisión a los tribunales internacionales implica acatar los juicios y sentencias que ellos emitan. En ese sentido, no hay la menor posibilidad de que Colombia pueda evadir un juicio de la Corte Internacional de Justicia. Ahora, por otro lado, yo también creo que tenemos la obligación de señalar que, si bien es cierto, el fallo es un juicio de equidad, es un juicio de proporcionalidad, que atendió a esa diferencia entre las costas pertinentes de 1 a 8.2, la verdad es que Colombia también obtuvo una parte importante de sus reivindicaciones. Es decir, las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que han sido el corazón de la reivindicación colombiana, están incluidas dentro de los accidentes otorgados en soberanía a Colombia, ¿verdad? Lo que nosotros claro, lo que nosotros hemos recuperado es lo que siempre ofrecimos: la otra Nicaragua en el mar, ¿verdad?, los espacios marítimos donde se ejerce la actividad económica de pesca y, en este caso, además, en nuestra plataforma, la exploración y explotación eventual de hidrocarburos. Nicaragua ya tiene oficialmente entonces sus 200 millas náuticas, que es lo que se estaba reclamando. A partir del día de hoy, siempre las hemos tenido, pero el reconocimiento ya sellado internacionalmente, de tal manera que nadie puede disputar a Nicaragua el ejercicio de sus derechos en esos espacios que no sean los otorgados a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, es absolutamente legítimo, y Colombia incluido, por supuesto, tiene que abandonar cualquier intención de afectar, obstaculizar o impedir la pesca de los nicaragüenses o las actividades que Nicaragua desarrolla en materia de investigación o de exploración. Bueno, de acuerdo a este mapa, doctor, ¿cómo quedaría entonces el aspecto fronterizo entre Panamá, entre Costa Rica, incluso Jamaica y Nicaragua? Recordemos que esos puntos eran utilizados por Colombia como frontera marítima, pero Colombia-Panamá, Colombia-Costa Rica, Colombia-Jamaica. Ahora esos puntos pasan a ser nicaragüenses. Claro. A partir de ahí, entonces, se tiene que tomar como frontera esos puntos. Claro, Nicaragua los tiene que señalar como su frontera. Lo que sucede es que los tratados Ramírez López se hundieron en el mar. El tratado Ramírez López pretendía una línea en el paralelo 15 y a cambio le reconocía a Colombia todo el este del meridiano 82, todo esto. Eso era el tratado Ramírez López. Hoy esta línea de proyección se alza por encima del 15 y se proyecta al este del meridiano 82 hasta el punto donde hace confluencia con los intereses de terceros estados. ¿Qué quiere decir esto? Que Nicaragua todavía tiene que desarrollar procesos de delimitación, por ejemplo, con Jamaica, ¿verdad? Nosotros no podemos saber exactamente a dónde vamos a detener esta línea, dice la Corte, porque eso es parte de un proceso de delimitación bilateral, a diferencia de lo que nos pretendió hacer Colombia. Colombia concertaba unilateralmente con Honduras y con Costa Rica, y entre los tres se repartían los mares de Nicaragua, sin que Nicaragua participara en el Tratado Fernández Facio y en el Tratado Ramírez López. La Corte vuelve el derecho a su cauce y dice: no, esta línea de Nicaragua al norte se extiende hasta donde los intereses de un tercer estado confluyen.
Y para eso hay que entrar en negociaciones directas con Jamaica. Y lo mismo va a suceder en el caso de Costa Rica y Nicaragua, ¿verdad? Tendrá que emprenderse un proceso de limitación, ¿verdad? Con el punto ya avanzado que Costa Rica aceptó esta línea. Es decir, que esta es la pretensión máxima de Costa Rica en esta zona. Es decir, al final, los tratados que suscribió Colombia con Costa Rica y con Honduras se volvieron trampas, porque encerraron las pretensiones respectivas dentro de los espacios que ellos mismos se fijaron. Es decir, no afectaron a Nicaragua, que no había participado, pero a ellos sí los afectó, porque cuando Honduras le dice a la Corte que no puede definir esta línea porque puede afectar los intereses de Colombia, la Corte Internacional de Justicia le dijo no, porque Colombia con el tratado aceptó que no iba más arriba del 15. Entonces estos tratados se fueron revirtiendo, e igual sucedió con el tema de Costa Rica, aunque hay que señalar que dignamente Costa Rica no ha ratificado el tratado Fernández-Facio, por gestiones precisamente diplomáticas de los años 90, en espera, decían ellos, de la resolución que ya está del diferendo. Eso hay que reconocérselos a ellos porque sí me parece importante. El Ramírez López se ratificó, el Fernández-Facio nunca fue ratificado, pero esta línea que Costa Rica aceptó y que ha venido, inclusive dice Colombia, respetando Costa Rica como objeto y fin de ese tratado, aunque no ratificado, es la mínima, es la pretensión máxima frente a Nicaragua. Bien, agradecemos, doctor, por la visita y por las explicaciones en estos momentos. Arnulfo, quiero... Bien, hasta el momento eso es lo que precisamente se espera, que en horas de la tarde, quizá tipo 5 de la tarde, el presidente de la República, Daniel Ortega, finalmente dé sus declaraciones en torno a este fallo histórico que hoy estamos presenciando. Nosotros continuamos aquí con el experto, el doctor Mauricio Erdocia Sacasa, y queremos que nos cuente qué le ha parecido estas declaraciones, tanto de la gobernadora de la isla San Andrés, con su preocupación en torno a la pesca, y bueno, qué ha pasado también en el caso del canciller de Colombia, y que si eso no extraño que haya declaraciones tan escuetas por parte del canciller nicaragüense. Bueno, en primer lugar, a mí me parece que, como es lógico, tiene que haber un periodo de asimilación de la sentencia. Yo mismo hoy en la entrevista del Canal 2 me refería al hecho de que la Fuerza Naval de Nicaragua tiene que reunirse con las asociaciones de pescadores para planificar con exactitud cuáles fueron los territorios otorgados a Colombia y dónde es que Nicaragua puede ejercer libremente sus derechos. Es decir, eso es un proceso normal. La diferencia, creo yo, es que en el caso de Colombia veo también una gran confusión. Por ejemplo, cuando se habla de Quitasueños, cuando se habla de Serrana, esos fueron territorios concedidos a Colombia. Es decir, la pesca que se realiza dentro de las 12 millas náuticas pues se seguirá haciendo de la misma forma, ¿verdad? Entonces yo veo como que todavía en Colombia van a tener que pasar una etapa para asimilar el fallo, de igual manera que en Nicaragua también vamos a tener que sentarnos ya con más calma para ver todos los escenarios que se están presentando ya, ¿verdad? En donde necesitamos dar respuesta, por ejemplo, a los pescadores, ¿verdad? Y como la Corte es tan sabia que todo esto lo tiene ordenado, con coordenadas precisas, ¿verdad? Los puntos que están definidos ahí, cada uno de ellos es exacto, ¿verdad? Entonces no va a ser nada difícil, ¿verdad? De que nosotros podamos cumplir también, como nicaragüenses, una labor de ordenamiento, ¿verdad? Frente a este nuevo escenario, ¿verdad? Lo que yo también quisiera destacar es el hecho de que, y más refiriéndome a la posición de Colombia, es el hecho de que cuando uno va a un tribunal de justicia igual o a una negociación, pues no puede obtener el 100% de sus peticiones. Siempre un país obtiene más que otro. Aquí lo importante, creo yo, y este es más un mensaje para Colombia, es el hecho de que realmente fue un fallo muy equitativo, fue un fallo muy proporcional. La Corte midió, pero exactamente cuáles eran la costa pertinente de Colombia, cuánto medían las costas pertinentes de cada uno de los accidentes de Colombia, y sobre esa base estableció una proporción científica, matemática y geométricamente demostrable, ¿verdad? Con toda claridad. A mí me parece que el fallo de la Corte es en ese sentido un monumento de equidad, ¿verdad? Obviamente en ese tratamiento equitativo le da más a Nicaragua,
porque la proporción es de 1 a 8. Entonces es lógico que Nicaragua tiene que salir con mayor cantidad de territorio, ¿verdad? Y por otro lado, también está el hecho de que posiblemente este fallo impacte más en Colombia, porque bueno, se le ha hecho creer que el Meridiano 82 era una frontera, ¿verdad? ¿Y cómo se va a construir una frontera unilateralmente mediante una imposición hecha en 1969 a Nicaragua para tratar de encerrarla y despojarle de su zona económica exclusiva y su plataforma continental? Claro que los espacios de Nicaragua se ven mayores, porque es que nosotros estamos recuperando nuestra zona económica exclusiva y nuestra plataforma continental. Así tiene que ser. Pero Colombia ha recibido también, y lo decía el amigo Julio Londoño, ¿verdad? Ha recibido las islas, que yo creo que eran el corazón en parte de su propuesta, ha recibido espacio, las islas se les dio zona económica exclusiva, ¿verdad? Se le dio una salida a territorio continental colombiano, se les adjudicaron los cayos. Si bien es cierto, no se le dio efecto en la delimitación, ¿verdad? Que fue una ventaja extraordinaria para Nicaragua, porque para nosotros siempre estuvo claro, el tema esencial es la delimitación. ¿Dónde está la frontera entre Colombia y Nicaragua? No es el 82, es lo que siempre dijimos. La frontera está ahora en el meridiano 79.5.4.3, ¿verdad? No era el encerramiento aquel, ¿verdad?, salvaje que contenía Nicaragua, ¿verdad?, y que transformaba, como decía el doctor Luis Pasos Argüello, nuestra proyección natural de 200 millas náuticas en un balneario de 66 millas. Ahora, después de la sentencia, ¿qué? Después del fallo, ¿qué? Hablemos de la responsabilidad que debe asumir Nicaragua frente a la explotación de importantes recursos que hay en esta zona. Se habla de yacimientos petroleros, por ejemplo. Claro. Que ya la palabra o la frase yacimiento petrolero ya es de peso. Así es. Sí. Nicaragua tiene obviamente que planificar su desarrollo ahora ya contando con la seguridad que da el ofrecimiento a las compañías extranjeras para la realización primero de investigaciones. Nosotros no podemos saber ni asegurar que hay petróleo en esa zona. Primero se hacen, por supuesto, labores que duran mucho de exploración, ¿verdad?, en este campo petrolera. Pero sí, toda la riqueza marina y submarina de Nicaragua, la riqueza pesquera, está a nuestra plena disposición. Nicaragua tiene que redimensionar su flota pesquera. Ya nosotros no estamos contenidos a 66 millas náuticas de la costa, ahora tenemos 200 millas para pescar, ¿verdad? Pero no tenemos necesariamente en este momento todos los recursos pesqueros como para realizar esa labor, ¿verdad? Entonces hay que replanificar ahora bien, ¿verdad?, para ejercer limpiamente nuestros derechos a una pesca que tiene que ser además responsable. Acuérdense que de conformidad con el Código de Conducta de la Pesca, esta debe ser responsable. Y la otra gran responsabilidad, muchas veces se piensa que esto, bueno, Nicaragua ganó, bueno, sí, ganamos, pero también ganamos responsabilidades, porque tenemos dos fundamentalmente sobre ese territorio. Uno, evitar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Ahora te corresponde a vos, ¿verdad?, como soberano ya declarado ante la comunidad internacional, ¿verdad?, enfrentar ese fenómeno de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Y además de eso, contener el narcotráfico en esa zona, ¿verdad?, con una labor mucho más beligerante, porque ya esa zona te fue adjudicada. Y todo lo que pasa en esa zona, ¿verdad?, Nicaragua tiene que intentar desarrollar las acciones de seguridad pública necesarias, ¿verdad?, para contener el crimen organizado y sus vínculos con el narcotráfico, con el tráfico de armas, etcétera, etcétera. Entonces también ganamos responsabilidades importantes en esa zona que es geoestratégicamente hablando un punto de referencia esencial. Usted de alguna manera ya ha contestado mi pregunta, pero me gustaría formularla de todas maneras sobre la soberanía. Mucho se habla también en estos días sobre la soberanía y cómo se ejerce la soberanía. Y bueno, la Corte decía que en el caso de los Cayos, Nicaragua no había ejercido la soberanía y por lo tanto le correspondían a Colombia. ¿Qué debe hacer Nicaragua para ejercer plena soberanía sobre este espacio marítimo que ahora le corresponde? Usted ya hablaba de responsabilidades como las que menciona. Claro. ¿Qué otras cosas también implican ejercer soberanía? No, yo creo que, por ejemplo, una de las cuestiones fundamentales es que Nicaragua debe ligar mucho el tema de soberanía con el tema de desarrollo. Uno de los grandes problemas nuestros es precisamente el hecho de que cuando hablamos de soberanía creemos que es un concepto simplemente abstracto,
¿verdad? Y no que tiene que reflejarse en su dimensión de desarrollo para los pueblos y para las poblaciones. En este caso, las poblaciones ribereñas de los cayos y de las islas de Nicaragua, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que en la medida en que uno alimenta la soberanía con desarrollo, se fortalecen recíprocamente ambos aspectos. Si ustedes recuerdan y ven un poco hacia la situación, por ejemplo, de San Juan de Nicaragua, ¿verdad? Ahí vemos una situación en diferentes administraciones de total abandono, ¿verdad? Ahí la soberanía no ha tenido el ejercicio de desarrollo que debería de haber tenido. De tal manera que la dimensión de desarrollo creo que va a ser un elemento sumamente importante en el ejercicio responsable de la soberanía, y hay otra cosa que se llama derechos de soberanía, que es distinto de el ejercicio de la jurisdicción, que es distinto, y de otros derechos. Doctor, ¿por qué fue este el juicio más largo en la historia de la Corte Internacional de Justicia? Hablamos de 11 años para conocer un fallo o una sentencia definitiva. 11 años que marcaron diferentes etapas, doctor, y diferentes gobiernos. Así es. Este precisamente es un fallo que recorre todo el itinerario de los gobiernos sucesivos desde los años 90, desde Doña Violeta. Desde Doña Violeta digo porque también quiero rescatar aquí la figura de Ernesto Leal, el ex canciller ya fallecido. Ernesto Leal también jugó un papel fundamental en las negociaciones con Colombia en 1996. De ahí surgen inclusive artículos de un ex canciller de Colombia en donde ya ellos reconocen que tienen que discutir la naturaleza del Meridiano 82, que era nuestro punto central. Con Ernesto Leal, inclusive nosotros íbamos a demandar a Colombia en el 2006. Sin embargo, como se produjo el cambio de gobierno, ya no se pudo realizar en ese momento la demanda, sino que se efectúa en el año 2001. En el año 2001, cuando Nicaragua, bueno, retrocedamos un poquito, Colombia nunca ha actuado de frente. Colombia ha colocado siempre a otras naciones enfrente. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Colombia? Colombia primero lanza a Honduras con el tratado Ramírez López, ¿verdad? Antes había lanzado a Costa Rica con el tratado Fernández Facio. Entonces nosotros hemos vivido en un esfuerzo constante por llegar al escenario con el verdadero, ¿verdad?, opositor, entre comillas, ¿verdad?, de nuestras pretensiones, que es Colombia. Entonces eso ha influido en el juicio. Cuando nosotros llevamos a Colombia a la Corte Internacional de Justicia el 6 de diciembre del año 2001, el 5 de diciembre, un día antes, Colombia objeta la jurisdicción de la Corte porque pretende evadir la jurisdicción de ese tribunal porque sabe que el Meridiano 82 jamás va a ser la frontera. Eso lo sabían todos sus cancilleres, porque nosotros negociamos con ellos, ¿verdad? Entonces, objeta la jurisdicción de la Corte, ¿verdad? Y desde el año 2003 hasta el año 2007, como cuando uno incluye objeciones preliminares, se detiene el proceso de fondo se detiene. Entonces, en cuanto Colombia metió las objeciones preliminares, detuvo el proceso, ahí se quedó estancado casi 5 años, hasta el 2007, donde la Corte falla sobre las objeciones preliminares que ha presentado Colombia, y ahí es donde ya traza la arquitectura general de este fallo, que es las islas para Colombia, la ruptura del Meridiano 82 para Nicaragua y la proyección de sus espacios. Pero no contento con esto, en el año 2010, nuevamente Honduras y Costa Rica piden a la Corte que les dé participación como Estado interviniente. Entonces se hace otro proceso, ¿verdad? Y la Corte tiene que dedicar tiempo, energía y recursos para ello, para al final rechazar esa solicitud de intervención, ¿verdad?, por no haber mostrado ningún interés en este tema, ¿verdad?, por parte de Honduras y de Costa Rica. Y solo es entonces, en el año 2010, que los verdaderos contrincantes se encuentran frente a frente, ¿verdad?, hasta el fallo precisamente del día de hoy, en donde ya se definen los límites de verdad de los que estaban detrás de todo esto, que son básicamente, obviamente, Colombia y Nicaragua. Bueno, le agradecemos muchísimo, doctor, por su tiempo. Hemos pasado con usted prácticamente que toda la mañana y realmente ha sido muy valiosa la información que nos ha brindado, Arnulfo. No, bastante extensa, bastante amplia, y creo que, como lo señalábamos ahora,